que es un poco lo que tenemos aquí. Es esta manera rabiosa en las cuales la bancada ganadora de estas elecciones pues se inicia sus pleitos entre ellos mismos. Ya no es la oposición contra el partido en el poder, sino entre ellos mismos. Y la otra es esto, ¿cómo podríamos llamarlo? La poca densidad ideológica, política del Partido Verde, o quizás dicho de otra manera, este mercantilismo político electoral del Partido Verde que nos lleva en esta primera sesión a qué estamos viendo en términos de credibilidad, en términos de prestigio de los partidos políticos, de los políticos. ¿Cómo se ha venido arrastrando o cómo han ido perdiendo, te lo pregunto hoy para abrir la mesa, credibilidad los políticos y los partidos ante la sociedad mexicana? A ver, parte de esa pérdida de credibilidad fue eso generó el resultado del 1 de julio. O sea, parte de esto. Bueno, y en lugar de estarla recuperando, no, estamos viendo, a ver, en las dos cámaras. En la Cámara de Senadores vemos al coordinador de Morena defendiendo a ultranza un movimiento hecho por un partido que teóricamente fue contra ellos. Teóricamente, porque el Verde iba con el candidato del PRI. Pero defendiéndolo a ultranza, y el jefe del Senado, el presidente del Senado, volviendo a llamar a votación hasta que salga lo que quieren ellos, ¿no? Cuando ya habían votado incluso sus senadores. O sea, como diciendo, cuando les dijimos voten libre, no nos gustó, ¿no? Va de nuevo. Va de nuevo, porque no sean tan libres. Bueno, hay que deliberar. Y en la parte de los diputados, el pleito vemos entre dos aliados. No. Y quiero comentar lo otro que dices de que 5 diputados del Verde se pasan para que tenga mayoría Morena. Bien. Y la decisión del votante, uno de esos diputados fue impugnado por Morena. O sea, fue impugnado porque se registró como indígena sin ser indígena y le echaron para atrás la impugnación porque llegó a destiempo. Pero el que ganó fue impugnado por Morena, termina en Morena. Y el votante, ¿dónde queda? Entonces, sí ahí se le están ganando el descrédito y apenas van empezando. Sí, o sea, no llevamos ni siquiera 24 horas completas. Van empezando. Ahora, No, digamos, ya vienen en números rojos. Sí. ¿Y que no el PES impugnó la elección presidencial para ver si conservaba el registro, habiendo sido aliado de quien ganó la elección presidencial? Sí, pero ahí sí era Bueno, uno. pero es que es la misma. a ver, teóricamente uno diría, bueno, lo que estamos viendo es una democracia tutelada, ¿no? Así que la democracia está muy bien hasta que yo me enojo, y duró 5 años el enojo y lo cambiaron, pero ibas a decir algo. Bueno, viendo los rostros, que son los mismos de hace mucho tiempo, y los comportamientos que tampoco han cambiado, pues me recuerda a Lampedusa, ¿no? La clase política cambió de partido para no cambiar. Estamos viendo mismas caras, mismos comportamientos, que no se les olvide. Los legisladores, diputados y senadores están en el sótano de la opinión pública. López Obrador es quien tiene la popularidad y ahí viene, digamos, un dilema interesante. Siguen estos comportamientos, no se modifica, digamos, o no hay un repunte en el prestigio del Congreso, y puedes tener un caso de un presidente popular y una Cámara de Diputados muy impopular. Dado que hay control, pues es difícil que vaya a haber un choque, pero ciertamente esta dicotomía se puede, digamos, mantener a lo largo del sexenio. Oye, Paco, ¿cómo ha venido la curva, no la curva, sino la línea descendente en credibilidad de partidos políticos y de políticos en lo general? La caída ha sido constante. Nuevamente vienes de una curva de porcentajes ya muy bajos en las categorías de niveles de confianza sobre instituciones o personajes de la vida pública. Siempre lo más abajo son diputados, senadores, congresos Están en más general. abajo que la policía, ¿no? Están por ahí, o sea, están en el margen de error. Partidos políticos. Partidos políticos junto con ministerios públicos y del otro lado del espectro tienes Iglesia, tienes Fuerzas Marina, Armadas, Fuerzas Armadas. Universidades. Pero creo Universidades que, digamos, no es novedad para la gente en algún sentido que esto esté pasando. Y de hecho un indicador de ello es que electoralmente cada vez menos los partidos como marcas cuentan y cada vez más las personas.
Y esto lo estamos viendo como un fenómeno genérico en cada elección y cada vez se pronuncia más. Cada vez más el factor personaje, personalidad está por arriba de, pues de su marca, de su partido. Entonces, esto que está pasando es interesante porque simplemente corrobora, yo creo, para buena parte de la opinión pública lo que ya saben. Es decir, son reputaciones personales por lo que se decidieron algunas de estas elecciones, ya no digamos la presidencial, pero si lo llevas a lo local, cuando el lector ve que tú ya pasaste por 3 partidos políticos o por 2, o digamos parte de las recriminaciones que se están dando ahora en el Congreso de es que eres un oportunista, y eso el público ya lo descontó, ya sabe que el indicador no puede ser el partido político, el indicador es la persona y reputaciones personales. Oye, Roy, tú caminando hacia el estudio hiciste una provocación que me parece verdaderamente pertinente. Dijiste, bueno, Fernando Noroña está recibiendo una atención pública en los medios de comunicación asombrosa. Los medios de comunicación lo estamos elevando en términos de prominencia. Este es un pequeño ejemplo de esto, de esto que está señalando. Y después a ver qué es lo que va a suceder. A ver, al final de cuentas, el antisistema se volvió sistema. Y dentro de ese nuevo sistema está apareciendo un antisistema. Y todos los noticieros abren con ese antisistema, ¿no? Entonces va a volver la voz que representa al enojo de hoy en adelante, ¿no? Porque se queja contra el líder del Senado, se queja contra el presidente, que no hay que hacer... O sea, estamos ahí viendo el surgimiento de un nuevo antisistema, ¿o qué estamos viendo? Fíjate, me dejaste pensando mucho porque yo recuerdo cuando ganó Donald Trump las elecciones, una de las críticas fue, pues es que la prensa, cuando era nadie, Donald Trump, le daba tanto espacio que lo convirtió en una figura pública. Y la propia prensa reconoció, cometimos un error en darle una cobertura por encima. ¿Estás anticipando algún evento? No, estoy tratando de reflexionar sobre creando. qué, para tirar esto sobre la mesa, para ver lo que ha sucedido y un poco también para en términos de autocrítica en medios de comunicación, ¿qué es lo importante y qué no es importante? ¿En dónde nos estamos yendo por los fuegos pirotécnicos y dónde no? Esto que tú dices, mira, en otras circunstancias ya debería andar circulando por ahí un hashtag que se llamara Lord Tribuna, así como Lord Royce y Lord... Tribuno. No, Tribuna, porque tomó la tribuna. No, pero es tribuno. Con dos datos que vale la pena ponerlos juntos. Bueno, 3. El primero, el presidente de la Cámara de Diputados diciéndole a un diputado, usted es un golpeador. Sí. Es un porro, punto. Que es la acusación que le han echado toda la vida a Fernández Noroña. La otra, Fernández Noroña en el desafío rebelde, con una botella en la mano, una botella de agua, sí, una botella de agua en la mano, diciéndole a alguien, a ver, bájame, ¿no? Es Lord Tribuna. Y la otra, el cumplimiento de una ley no escrita. Con la vara que midas serás medido. Hoy Porfirio sufre las imprecaciones. ¿Qué le hizo contra el senador? Y las interrupciones que él hizo desde el informe presidencial de Miguel de la Madrid. Entonces, tarde o temprano te miden con la vara que me diste. Pero eso, más lo que pasó en el Senado, yo no he visto en mi vida un Senado de la República con peor calidad que este. La medalla Belisario Domínguez para Chespirito post-mortem es lo único que les falta. Y lo pueden hacer. Y fíjate que No, Chapulín Colorado. estamos en un contexto donde está ocurriendo algo que creo que es fundamental para Morena y también para el gobierno de López Obrador. Están construyendo su identidad. Morena es un partido nuevo, que ahorita es, digamos, la representación partidista de López Obrador. Es un movimiento. Pero está construyendo su identidad partidista y también este grupo gobernante. Y no estamos viendo nada diferente a lo que habíamos visto en el pasado, ¿no? Entonces, estamos en una transición Morena donde deja de ser el partido de oposición para ser un partido gobernante o como diría el clásico de Jorge Castañeda, ¿no? Pasan de borrachos a cantineros, ¿no? No es lo mismo estar de un lado de
la barra. Consejos de Alfredo, esa. O sea, el derecho de autor es de José Alfredo No Jiménez. se han dado cuenta de que ya ganaron. Que ya ganaron. Ahora esto... Se lo dijo Porfirio. Eso era previsible, ¿no? En tu, citándote tu dicho de mienten con la verdad, nunca dijeron que fueran partido. Son un movimiento, que es lo que está saliendo a la luz. Es decir, no es Sí, una claro. fuerza única, no están unificados. Y yo creo que la estrategia, ¿no? que todos intuimos que está atrás de estas acciones está muy clara. Es decir, hay un espacio para esa actitud, hay un espacio para esa representación política, que también está en Morena y que no se conforma tal vez con que haya ganado Morena. Ahora, si esto es correcto, si hay una estrategia y hay una inteligencia detrás, se podría pensar que esta es una forma con la cual desfogaría esa parte y que tengan una salida por ahí, o esto puede llegar a ser descontrolado, que es un poco lo que tú Sí. estás diciendo. La parte, o sea, el antisistema es sistema, pero la manera como está construyendo es que el antisistema va a ser nuestra realidad. Y si es nuestra realidad, ¿qué sucede con todo lo que es una convención de normas y acuerdos de una sociedad? Pero es que no puede seguir siendo ese comportamiento por algo que va a ocurrir en 2021, que se pueden reelegir. O sea, aquí tienes, Diputados imagínate incluso. un diputado que llega con comportamientos similares a lo largo de estos 3 años y busca la reelección. Puede que la logre. Sí, ¿Eh? podría... No, yo no creo. lograrla. No, eso yo la- creo que el No, no. electorado no va a seguir en esta lógica. Lo que quiere es que el Depende de gobierno quién es el gobierne. enemigo, depende de quién es el No, enemigo. no, creo que esa parte, yo sí tengo más fe en el votante, Roy, en ese sentido. Ya Yo va a sí ver. creo que van a... Está bien, está Después de bien. lo que acabas Pueblo de bueno. ver, todavía tienes fe en el votante. Pero, a ver, ¿cómo vota el votante? Sí. Sí, o sea, ¿cuáles son los motivadores de una votación? ¿Es realmente su trabajo legislativo? ¿Es lo que aportaron? ¿O es esto? Son los reflectores y es lo que de alguna manera representa lo que una persona en un determinado momento siente, piensa, quiere. Y lo otro es cuánta información tiene Sí, claro. y con quién identifica estas personalidades, porque yo creo que Muñoz Ledo y Noroña se representan a sí mismos. No estoy bien seguro que esto esté asociado necesariamente partido. con un Pero movimiento, con lo un que- partido. lo que es- Sí, perdón, nada más, similar a lo que pasa con el INE o con los soples o con el Tribunal Federal Electoral. Es decir, el promedio del elector, del ciudadano, no hace esos matices. Entonces yo creo que aquí estamos hablando de personajes en particular. Yo no veo un costo para Morena o que el público esté pensando estos Para son de Andrés Morena. Manuel por lo menos no hay costo. No. No, Para Andrés Manuel para él esto no no hay hay costo. costo. Y aparte de eso, lo que yo quería plantear es esto. No hay una especie de gran criterio para hablar de estos asuntos desde una posición superior. Cuando le preguntan a Andrés Manuel sobre lo que ocurrió con Fernández Noroña y con Porfirio, dijo, no, yo hablo en términos generales, no voy a particularizar en ese caso, con eso no me meto. Entonces, estas convocatorias de Andrés Manuel a que lleven la fiesta en paz en el Congreso, de que haya respeto, de que no vayan a linchar a los funcionarios del gobierno cuando hagan las comparecencias por la glosa del informe presidencial, que todo sea respetuoso, que todo sea tranquilo, a mí me parece una política muy esquizofrénica. Yo- Porque el líder les ordena amaos los unos a los otros y estos se comportan como porros en la UNAM. Bueno, no, porros en la UNAM, porros en la Cámara. Pero yo una pregunta es, este comportamiento que vimos a ver en la Cámara, trasládalo al 1 de diciembre. O sea, ¿Noroña se va a quedar sentado? O sea, ¿qué va a pasar el 1 de diciembre? O sea, ¿tiene suficiente fuerza el manazo de López Obrador para decirle hoy no? Este manazo Sí. no. El que venga antes del 1 de diciembre, quién sabe. Sí. Es un poco, siguiendo esta lógica, Roy, tú puedes saber en qué momento comienza, pero no sabes cómo termina. Exactamente. ¿No? Ni Ese cuándo es el termina. asunto. Así es. No podemos prever hasta dónde puede. Ahora esto no y si es... va solito, o a ver quién lo siga. No es tan novedoso, digamos, esto ya No, es una Marco Rascón, práctica. o sea, ya varios, sí, Estaba pero- pensando en pero Marco sí hay algo Rascón y la novedoso, Paco. Y la máscara, máscara, Paco, ¿no? pero si hay algo muy novedoso. que es el partido Es en el el partido en poder. el poder. O sea, eso cambia por completo. No es la vieja oposición, Fox poniéndose orejas de burro frente a Carlos Salinas. Es el partido en el poder que tiene su primer agarrón el partido en el ellos mismos. Bueno, a lo mejor esa es la cuarta transformación, ¿no?
¿Y a dónde iría la cuarta transformación? O sea, me pregunto, retomando esta parte, ¿le conviene a Andrés Manuel López Obrador o no le conviene? Aunque realmente no tenga una carga. En la política. medida en que la forma de ser política sigue siendo la misma, no creo que le convenga, porque lo único que le queda clara a la gente es estos siguen siendo los mismos. Digo, eso no creo que tienes que ofrecer algo diferente. No va a ocurrir porque tienen planchada la mayoría, ¿no? Entonces sí puede tener esta parte catárquica, ¿no? Esta parte lúdica para la de que echamos para la relajo, anécdota. pero votamos como Para la queremos. anécdota, el personaje tratando de entrar al Palacio Nacional argumentando su fuero. Dice, tengo fuero legislativo, algo así, ¿no? Sí. Cuando lo quieren tirar. Cuando lo quieren tirar. Yo no atropello al fuero. Pues ya lo van a quitar, ¿no? Exacto, Ya lo- ¿no? Honestamente, yo no creo que haya afectación. O sea, yo creo que esto, digo, no lo quiero minimizar, pero hay una parte muy anecdótica. No, hasta ahorita no hay No, afectación y no- al no hay poder, afectación, ni al veramos. partido, ni al presidente. La pregunta es si esto puede crecer o no. Sobre todo lo pueden hacer crecer los medios. Abren sus noticieros con eso. O sea, comenta, o sea, ese es el tema de lo que se discutió en la Cámara. Este es un gran momento de definición de políticas Claro, interiores de los claro, medios, ¿verdad? claro que sí. Quizás puede ¿Qué- ser qué- lo más qué importante transmito? de esta cuarta transformación. ¿Qué es lo que ¿Qué transmito? lo importante Podrían poner y qué a, no un, es? a un legislador con la cara borrada. O sea, pero mira, Para no darle tan- O el contenido de las propuestas. En la medida en O sea, lo que de tú Germán pongas Martínez. a- ¿Quién ha dado lo de Germán Martínez? O sea, hay propuestas nuevas que sí son cambios. La transformación puede ser, es la parte de austeridad del Senado, las propuestas del fuero. Eso es transformar. Pero Lo estamos que en la viene la próxima anécdota. semana de la Estamos- creación de la nueva Secretaría de Sí, Seguridad. estamos en la Y anécdota. mientras eso siga pasando, un poco mientras no hay costo, porque el otro está pasando. si lo mantienes Exactamente, como o sea, un sí están person- pasando cosas. Como un personaje de la picaresca o como un bufón involuntario, pues a lo mejor no tiene mayor trascendencia. Pero los bufones involuntarios a veces terminan en la Casa Blanca. Bueno, Bueno, sí, pues sí. nos deja pasmados. Para Estados Unidos. Toco madera. Ahora, por eso yo me refería, eso pasó allá con esta mea culpa de los medios, que transformó a los medios de comunicación allá y los volvió a medios militantes, lo cual es muy es claro. insólito en Estados Unidos que hayan perdido ese equilibrio entre los de la información, no de la opinión y que se hayan vuelto militantes. Pero, ¿qué les parece si más adelante hablamos sobre la calidad de los medios y sobre el papel de los medios de comunicación, que yo creo que es un tema que debemos nosotros realmente debatir? Roy Campos, Gracias, Jorge Buendía, Paco Abundis, Gracias, encantado de que hayan estado con gracias. nosotros en este tema.